Ok, mis hermanos, nuevamente buenas noches. Buenas noches para todos. Damos gracias al Señor por estos tiempos de los miércoles. La iglesia se ha comprometido a enseñarnos una teología bíblica. ¿Qué es una teología bíblica? La Biblia muestra una sola historia, varios personajes, varias narraciones, pero una sola historia. La historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay más historias. Ay, pero ahí está la de David. David muestra a Cristo. Ay, pero es que ahí está José. José muestra a Cristo. Ay, pero es que no. Hemos visto desde Génesis 1:1 cómo es un Dios eterno, todopoderoso, creador, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hemos visto cómo Génesis nos muestra el principio de absolutamente todo. Todo, lo vimos, paso a paso, despacio. Creación, caída, diluvio, Torre de Babel. En Génesis 12, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos frente al Golfo Pérsico. Vemos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Y cómo 70 personitas entraron a Gosén, a tierra de Egipto, cuando había y hubo un hambre descrita no solamente por la palabra de Dios, sino también por la historia. La historia nos muestra a nosotros que eso es verdad. Luego vimos el Éxodo, la salida, lo que para Egipto y Faraón eran plagas, juicios, para el pueblo hebreo eran maravillas, milagros, portentos dados por Dios. Vimos cómo lo sacó con mano poderosa, mano fuerte, porque es su pueblo escogido, porque tenían que cumplir un propósito donde Él lo estableció, no donde ellos querían, donde Él lo estableció. Los saca de allí con mano poderosa, muestra su poder, les da alimento, el maná en el desierto, el agua de la roca, con Moisés a la cabeza. Moché, el hombre de Dios, por un error, Dios le dice a Moisés, no entrarás, porque no supiste darme gloria ante este pueblo. Pero Señor, de eso ni hablemos, hermano. Sencillamente él vio la tierra, pero no entró allá. En Levítico nos muestra la única ley ceremonial para que un pueblo apartado para el Señor se acerque a él. Números, vimos los censos, vimos cómo el pueblo de Israel es censado por primera vez los hombres de guerra, de 20 años para arriba, y cómo ese pueblo, esos 40 años tuvo que perecer esa misma gente. Y luego al final de Números, en el capítulo 25, vemos cómo ellos tienen que volver a censar, esta vez de 20 años para arriba nuevamente, porque los cadáveres de todos sus ancestros habían quedado en el desierto. Deuteronomio, vimos la ley repetida, vimos cómo Dios, el Espíritu Santo de Dios, nos enseñó a nosotros un mirar para atrás. Nosotros como creyentes tenemos un antes de Cristo y un ahora en Cristo. También en Deuteronomio vimos un mirar hacia arriba y luego vimos un mirar hacia el frente. Y quedamos ahí en Cades Barnea, en el desierto, a puertas de la tierra prometida, y Moisés ya no estaba. Y empezamos el libro de Josué. Mis hermanos, hemos llegado a una conclusión y espero que estén de acuerdo conmigo. El solo hecho de leer la palabra de Dios de manera como nos fue entregada ordenadamente tiene que cambiar mi vida, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, porque solamente la bendita palabra de Dios transforma. Es más fresca que la noticia de mañana por la mañana. Mis hermanos, si estamos cansados de tanto COVID-19, vayamos a la palabra de Dios. Genial.
ella nos da aliento, ella nos permite conquistar. Y ahí está Josué. Y vimos en capítulo 1 cómo Josué empieza a visualizar la tierra. Vimos cómo Josué envía espías a Jericó. Vimos cómo pasaron el Jordán por la mano poderosa de Dios. Vimos cómo Jericó es tomada. Vimos cómo empiezan desde el capítulo 6 en adelante a conquistar esta tierra que Dios le dio. Vimos el pecado de Acán y nos dábamos cuenta que el fin no justifica los medios. Si el mundo te dice a ti, el fin justifica los medios, Dios nos dice, el fin no justifica los medios. Una mentira blanca, una mentira negra, una mentira pequeña, una mentira es mentira. El fin no justifica los medios. Y Acán lo notó. Y Josué conoció su primera y única derrota en cuanto a conquista se refiere. Y quedábamos allí, en el Valle de Acor, bien paraditos, bien pendientes a esta narración hermosa y preciosa que el Señor tiene para darnos. Mis hermanos, confiando en Dios, aunque la vida duela. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias. Espíritu Santo, tú fuiste quien inspiró la palabra. Señor, que lo que tú y yo hemos hablado, por favor, Señor, sea lo que yo diga, ni una palabra más, ni una palabra más, Señor. Por favor, no permitas que esta boca vaya a añadirle a tu santa y bendita palabra. Temor y temblor reverente hay en mi corazón con respecto a tu bendita palabra. Señor, nosotros vivimos en el hoy, en este tiempo, pero tú nos quieres enseñar que tú eres eterno y que has hecho moradas para que nosotros habitemos en ella. Confiados estamos en ti, voz de Dios, nunca voz de hombre, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos ahí, en el Valle de Acor. Ahí estamos juiciositos. Y empiezan nuevamente las conquistas. Acompáñenme, por favor, a Josué. Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8. Y vamos a leer y vamos a explicar cómo Dios le dice a Josué estas palabras que son de aliento para él como lo son para nosotros. Josué capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios le tiene que decir, toma contigo toda la gente? Porque nosotros vimos en capítulo 7 cómo Josué envía 2 hombres a que espíen la tierra y cuando ellos vuelven, versículo 3 del 7 le dice, no suban todos los hombres. ¿Para qué vamos a fatigar a toda la gente? Ellos son pocos. Voz de hombre. Y perdieron. Por eso yo siempre digo, mis hermanos, cuando pedimos un consejo, tiene que ser voz de Dios, nunca voz de hombre. Por eso aquí en 8.1 le está diciendo, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo, ojo versículo 2, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. La orden ha cambiado. El Dios ha dado la elección que ellos debían elegir para poder seguir adelante. No es como tú piensas, no es como tú quieres, es como Dios manda. Primero le dijo, quema todo, destruye todo, y ahora le dice que los despojos serán para ellos. Entonces Josué, versículo 3, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai
Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Mis hermanos, después que el pueblo ha reconocido su falta y corregido sus caminos encubiertos, distorsionando lo que Dios había pactado, Jehová, ojo, Jehová promete entregar la ciudad de Ai con una afirmación muy convincente. Yo te la he entregado. No va a haber fracasos. No va a haber fracasos. La victoria está garantizada. Josué debe llevar a cabo todo el plan de ataque. Mis hermanos, lo que vamos a ver hoy es que la acción de Jehová no ahorra el trabajo de su pueblo. No lo ahorra. Mire lo que dice versículo 4. Y les mandó, ¿quién? Josué, diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad. Versículo 7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis acción. Mis hermanos, Dios nos pide acción. Mi hermana, tú estás orando. Ok, oración más acción trae la oración. Es lo que Dios quiere. Por eso dice, pues Jehová vuestro Dios la entregará en tus manos, en vuestras manos. Mis hermanos, Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. No le quita la responsabilidad al trabajan. El Señor ordenó el ataque en forma perfecta. Josué cumplió los detalles. Luego lo que vemos es que el ejército se organizó. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Dios lo había prometido. La victoria fue tan segura porque Dios lo había prometido. Mis hermanos, mire lo que dice versículo 8. Cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra de Jehová. Y termina Josué diciendo, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Mis hermanos, no solamente es confiado, sino que hace. Y saben, mis hermanos, un aspecto que debemos destacar en esta primera parte del pasaje es la organización y la disciplina que logró infundir Josué a los combatientes. Mis hermanos, dos palabras que tenemos que tener muy, muy en cuenta: organización, disciplina. Hay gente que es organizada, pero no es disciplinada, perdió. Hay gente que es lo contrario. Mirad que yo los he mandado, dice versículo 4, y Josué los envió. Organización y disciplina. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que tener organización y disciplina. Versículo 12. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo. Mis hermanos, es importante aprender que las cosas que Dios ofrece en sus promesas son recibidas en medio del esfuerzo y la preparación, nunca en medio de la pasividad, de la espontaneidad. No, mis hermanos, Dios, y siempre lo digo, Dios no bendice a esos sagaces que dicen, yo voy a llenar mi boca con lo que dice Dios. No, mis hermanos, Dios bendice el esfuerzo y la preparación. Así lo estamos viendo nosotros. El pueblo se levantó y lo hizo. Josué se levantó
y lo hizo. Lo que antes parecía tan fácil, de acuerdo a un primer informe de los espías, como lo vimos en capítulo 7, ahora se afrontaba con todos los preparativos y la inteligencia con que un enemigo debe ser enfrentado. Mis hermanos, hace 8 días quedamos en que el fin no justifica los medios. Por favor, mis hermanos, tenemos a un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y menospreciar al enemigo es un paso atrás hacia la marcha en nuestros propósitos o en los propósitos eternos que Dios tiene para nosotros. Desafíos, obstáculos, pruebas, dificultades deben ser afrontados con toda la seriedad y responsabilidad que sean necesarias. Mis hermanos, aquí vemos como un pueblo se levantó obediente a la palabra de Dios y dijo, vienen circunstancias, vienen situaciones, viene el COVID-19, que venga lo que venga, pero nosotros vamos a ser obedientes, confiados, pero también no vamos a menospreciar a nuestros enemigos. Los obstáculos y los desafíos deben ser afrontados con toda seriedad y responsabilidad. Josué y su ejército debían asegurarse. No sobre, me parece a mí lo que pasa es que no, tenían la firme confianza en Dios. Mire lo que dice versículo 14. Dice, 8:14. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a la espalda de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai. Jehová dijo a Josué, extiende tu lanza. ¿Y saben qué hizo Josué? La extendió. La orden para el ataque final la dio Jehová nuevamente a través de Josué, quien extendió su lanza como símbolo del combate en dirección a la ciudad. ¿Y saben? Así se mantuvo hasta que terminó la lucha. Mire lo que dice el versículo 26. Porque Josué no retiró su mano hasta que, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Mis hermanos, qué perseverancia, mis hermanos, de este hombre. Y es que este libro nos muestra entonces una lectura de la historia de Israel mucho más consciente, mucho más detallada de la importancia de la fidelidad de Jehová. Por eso repasa estos acontecimientos, mis hermanos. Sabíamos que él había levantado esa lanza y hasta que no terminó esa batalla, no la había bajado. A veces leemos rápidamente y démonos cuenta que este hombre dijo, no importa, yo continúo, no me interesa, yo seguiré, porque Jehová, aquel que me sustenta, aquel que me dice, yo voy a pelear por ti, él lo hará. ¿Qué hizo luego? Versículo 27. Pero los israelitas, ¿qué dice? Tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó ahí y la redujo a un montón de escombros. Asolada, ¿para cuándo? Dice, para siempre. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo. Mis hermanos, y viene algo espléndido, espléndido, la lectura de la ley en el Monte Ebal. Yo fui allá al Monte Ebal, debo decirlo, por internet, estuve por Google Maps,
y me di cuenta cómo era más o menos el monte Ebal, cómo eran estos dos montes, y ver cómo son realmente es maravilloso, cómo se paraban unos al frente de otros y cómo lo hacían y por qué unos estaban a la mitad de ahí del valle y otros estaban a un lado y a otro y gritaban amén. Allí en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Mis hermanos, realmente lo que Dios nos muestra en el libro de Josué es esa confianza total, total, porque es Dios quien pelea nuestras batallas. Es Dios quien pelea nuestras batallas. ¿Cómo sería tanto ruido que hizo estos hombres, estos muchos hombres, que todo el mundo escuchó? Versículo 1 del capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron: nosotros somos tus siervos. Y versículo 9: y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Pero mire lo que me dice a mí y lo que me enseña el versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos y no consultaron a Jehová. Mis hermanos, los resultados de las peleas de los hebreos en Jericó y en Ai dieron como resultado dos actitudes que son completamente, que se contraponen, que se contrastan. Por un lado, la oposición, como vimos en el versículo 1 del capítulo 9, la oposición se vigorizó, se organizó de manera más eficiente. Dice la Biblia que los amorreos, los heteos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos se unieron. Pero por otra parte, algunos de los habitantes de la tierra estaban dispuestos a realizar alianzas que les permitieran vivir en paz, que fueron los gabaonitas. Mis hermanos, la parte central del territorio quedó totalmente abierta ante la actitud de los habitantes de las ciudades del centro, o sea, de Gabaón. Esto facilitó, démonos cuenta cómo Dios, aún en la desobediencia, permite que su plan se lleve a cabo. Es su único plan, mis hermanos. Dios no tiene plan A, plan B, plan C. Ah, listo, los de Gabaón. Entonces esto facilita que los hebreos se pusieran en marcha hacia el sur. Toda la parte del sur ya iba a ser conquistada para tomar allá los territorios que hacían parte de la promesa. Los reyes de estas ciudades, mis hermanos, que estaban al lado occidental del río, al sur y al norte de Canaán, estaban ubicadas en regiones montañosas, regiones bajas, regiones costeras, y esto parecía fuerte, muy fuerte, pues son varios reyes en contra de uno, Jehová de los ejércitos. Pero de nuevo, se hace evidente que esta oposición no es contra Josué, sino contra lo que Josué y el pueblo hacen en el nombre de quien lo hace. Mis hermanos, todo lo que hizo Josué y lo que hizo el pueblo es porque Jehová estaba con ellos. Mis hermanos, en el capítulo 9, versículo 4, vimos una palabra que los gabaonitas tuvieron: astucia. No contaban con mi astucia, dijo un superhéroe.
Mis hermanos, pero realmente lo que quiere decir esa palabra es que la determinación de usar cualquier medio no importa qué tan malo sea para obtener el propósito de uno. Mis hermanos, no importa la astucia, no importa qué tan malo sea, con tal de que yo consiga lo que tengo que seguir. El fin no justifica los medios. También es un procedimiento hábil, engañoso, para conseguir algo. Y el plan de los gabaonitas para engañar a Israel funcionó. El fracaso pecaminoso de Israel ocurrió porque no estaban vigilantes en oración para asegurar que actuarían bajo el consejo de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar vigilantes en oración. Porque dice versículo 15, y Josué hizo paz con ellos. No solamente hizo paz, versículo 15, dice también, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Mire, por esta, a ustedes no les va a pasar nada. Pasados 3 días, versículo 16, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les había jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mis hermanos estaban viviendo bien. ¿Saben? Ellos engañaron a Josué argumentando que solo conocían a los hebreos por referencias. Ellos, no, es que no, realmente nosotros es una referencia que tenemos de ellos. Pero mis hermanos, realmente lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros aquí en estos pocos versículos es que Josué actúa de acuerdo a sus sentimientos del momento. Olvida la orden de Jehová respecto a estos casos y decide hacer una alianza de paz con los gabaonitas. Mis hermanos, por favor, recordemos algo. Dios no tiene tiempo. Él hizo el tiempo por nosotros y para nosotros. Nosotros somos seres eternos. O vamos a estar toda una eternidad con Dios, o vamos a estar toda una eternidad alejados de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús o muerte eterna alejados de Él. Por eso el autor subraya que no consultaron a Jehová. Es probable que la voluntad de Dios no sea recordada en todo momento, pero la meditación en su palabra y la oración que siempre nos está comunicando con Él y hacia Él, nos puede permitir reconocer, recordar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, viene algo muy importante aquí. Mis hermanos, yo lo explicaba la clase pasada, hace 8 días. Mis hermanos, Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. Ninguna de las obras que nosotros hacemos fue oculta ni fue escondida, sino que todas estaban allí escritas en el libro, dice la Biblia. Mis hermanos, nosotros no tomamos buenas o malas decisiones, solamente tomamos decisiones. Si nos damos cuenta, Josué tomó una decisión, aceptó hacer alianza y paz y celebró con ellos. Y esto no dijo, ay, no, ya se acabó el propósito de Dios. No, no, por el contrario, esa decisión de Josué le permitió que los hebreos entraran más tranquilamente y cumplieran totalmente el propósito de Dios. Lo diferente son las consecuencias, mis hermanos. Ahí es donde viene el detalle. Lo diferente son las consecuencias. La actitud de Josué y de los ancianos al aceptar las provisiones que traían los viajeros demuestra que aceptaron precipitadamente la verdad que ellos dijeron. ¿Qué hizo falta? Pues más diálogo entre los ancianos, más reflexión sobre los recién llegados no conocidos. Igual, error puede ser rechazo precipitado de aquellos que se acercan a pedir ayuda, como la aceptación ligera y el comprometerse con aquellos que solicitan ayuda urgente. Igual,
Es que está muy necesitado, sí, pero salió el día sin IVA y se compró un televisor de 70 pulgadas. O sea que lo que él necesitaba no era mercado, era un televisor. Nosotros no oramos para haberle llegado, para haberle hecho llegar al hermano la ayuda que él necesitaba. La culpa es de nosotros, porque si hubiéramos sabido, pues le hubiéramos hecho llegar un televisor de 70 pulgadas al hermano, no un mercado. Israel de manera precipitada hizo la paz con los gabaonitas, quienes vivían cerca, aunque Dios los había instruido a eliminar al pueblo de las ciudades en esa tierra. Pero Dios permitió la paz con las ciudades de afuera, démonos cuenta. ¿Y qué llegó? Murmuración. Esta situación llegó en la forma más ingenua. Mis hermanos, y aquí viene algo muy delicado. A veces, por no decir solo a veces, el liderazgo puede complicar el ministerio por la confianza excesiva en sí mismo. Número uno, confianza excesiva en sí mismo, la negligencia, el descuido, el desinterés, el apresuramiento en la toma de decisiones que afectan el desarrollo normal de los planes de Dios en la vida de su pueblo. Es palabra de Dios y todos decimos que alaba. No. Realmente eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Por eso ellos murmuraron. Qué ingenios son esos príncipes. Por eso dice son príncipes. Y es que a veces el liderazgo puede complicar el ministerio, mis hermanos. Realmente, versículo 19, la respuesta que dio la congregación advierte sobre la imposibilidad de hacer algo distinto. Tiene que respetar la vida de los gabaonitas por el compromiso que han hecho, algo que han jurado por Jehová. Por eso buscaron una solución que dejara más o menos tranquilos tanto a los gabaonitas para cumplir la alianza y a la congregación para evitar que los nuevos aliados estuvieran a la par de los hebreos. Una mala decisión del liderazgo tumba todo lo que Dios quiere. Versículo 23. Ahora pues, dice Josué, malditos sois si no dejarán de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos sensatamente respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a sus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas y a causa de vosotros hicimos esto. Qué sensatez de los gabaonitas. Ahí hay sabiduría. Una maldición dirigida hacia los gabaonitas resultó en bendición para ellos porque salvaron sus vidas. ¡Ah! Jehová, cada vez que uno lo escucha más se sorprende de ver cuánta misericordia. Versículo 25, ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hágalo. Y él hizo así con ellos. Pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Mis hermanos, que el pueblo se dividiera en torno a esa decisión de Josué, o que Josué hubiese violado la alianza hecha con los gabaonitas, y en cualquier caso la situación se había complicado por las enemistades o las consecuencias. Mis hermanos, si una persona no está en Dios, si una persona no es diligente, vienen esta clase de cosas. Vienen esta clase de cosas. Y hay de aquel, porque la Biblia dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Y creo que nosotros ya vimos las coronas y las tenemos escritas, las tenemos donde deben estar, en la palabra de Dios y en nuestros corazones. Capítulo 10. Derrota de los amorreos. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo un gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Venga, un momento. Estos gabaonitas fueron ante Josué con astucia y se entregaron a ellos. Estos hombres fuertes, ahí hay, ahí hay algo que nos quiere enseñar el Señor. Eran hombres fuertes, pero más grande es Él que vive en mí que el que en el mundo está. Y tuvieron un gran temor. Versículo 3. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros con el propósito de defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Versículo 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Mis hermanos, vemos una confederación anti-israelita. ¿Qué sucede? Los reyes sienten la amenaza de los israelitas. Ahora se aliaron también los gabaonitas. Gabaón era una ciudad importante de esta zona en términos militares, y por eso los otros reyes se sintieron amenazados. El objetivo de estos 5 reyes: castigar al rey de Gabaón por su traición y, como medida, intentar no permitir el avance de Israel. Querían castigar a los gabaonitas por haberse unido a los israelitas y haberlos traicionado. Y así evitarían que las demás ciudades se unieran a Josué y sus ejércitos. Ojo, la astucia o la mentira de los gabaonitas no era justificación para que Israel no fuera fiel. Mis hermanos, la forma como otros me tratan no debe afectar mi propio honor y mi propia integridad. La forma como otros me tratan no va a afectar mi honor, mi integridad, mis valores, mis principios y sobre todo mi relación con Dios. No la puede afectar, no la va a afectar, no lo va a hacer. Quien promovió esta unión fue el rey de Jerusalén, Adonisec. ¿Y qué le pasó? Pero algo que me llama antes de eso la atención es que Josué probablemente vio esta unión como un castigo por su alianza con Gabaón. Pero, como vemos, Josué fue un hombre, o es un hombre, que realmente es un hombre de acción. Él es un hombre de acción. Mis hermanos, él se levantó del campamento. Versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor. O sea que sí tenía miedo. La orden de Jehová es típica
de las que había dado anteriormente para garantizar el éxito en la toma de Jericó y Ai. En esta ocasión, la campaña hacia el sur, hacia más para adentro, está garantizada por Dios mismo. Dios mismo. Versículo 8. No tengas temor de ellos, porque yo, dice Jehová, los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Y qué hizo Josué? Versículo 9. Vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación. Vamos a ver tres grandes milagros aquí. Primero, Jehová los llenó de consternación. Fue Dios delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Ben Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Segundo milagro. Primero, los llenó de consternación. Segundo, grandes piedras. Dice, y murieron, y los que murieron fueron más por las piedras del granizo que porque los hijos de Israel hayan matado a espada. Mis hermanos, ese es nuestro Redentor. Mis hermanos, esta acción redentora se manifiesta nuevamente en una combinación de acciones. Por una parte, la disciplina y la organización del ejército de Jehová. Los de este ejército marcharon casi toda la noche, nos dice el versículo 9. Aprovecharon la oscuridad que los encubría y de esta manera impactar a los enemigos. Por otro lado está la intervención milagrosa de Jehová que permitió que la huida de esos 5 reyes no surtiera efectos positivos, sino que los entregó en su mano como Dios dijo. Mis hermanos, consternación y granizada. Y vamos a ver el milagro más grande. Pero antes, permítame decir por qué para mí estas grandes piedras son un milagro de parte de Dios. Primero es claro que dice que Jehová las arrojó. O sea que ¿quién las arrojó? Dios. ¿Qué tamaño eran? Eran grandes. Una acción mortal grande, porque fueron más los que murieron por las piedras que por espadas. Mis hermanos, pero también es un Dios selectivo en este gran milagro. Solo murió el enemigo. ¿Cómo es posible que vayan 2 bandos corriendo y solamente a uno le caiga? Tremendo, tremendo. Vemos eso también en Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Tengan esa referencia por ahí. Y viene el más grande. Yo siempre lo he dicho. Siempre que llego a este versículo, me acuerdo de un hombre impío que decía, y que lo canta, dice, oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Este evento milagroso de que el sol se detuvo y la luna se paró, forma como un paréntesis que permite una descripción poética de la victoria que fue ganada por la milagrosa y única intervención de Jehová de los ejércitos. Dice así, leo versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Mis hermanos, aquí tenemos que tener mucho cuidado con las interpretaciones. ¿Mandó Josué al sol que se detuviera porque estaba cansado y tuvo una inspiración repentina? ¿Fue acaso una petición absurda? Mis hermanos, ya nos dimos cuenta que Jehová habló a Josué. Y esta vez no como la vez pasada. Josué había aprendido de sus errores y consultó lo que debía hacer.
Josué pidió una mayor duración del día. Literal, mis hermanos, literal. Dios, nuestro Dios, literalmente detuvo el movimiento del planeta Tierra. Y no hay razón alguna para dudar de esto. Lo detuvo. Ahora bien, sabemos perfectamente que tienen que ser tergiversado esto. Algunos dicen que fue un eclipse, otros que sencillamente no fue tan así, otros que no fue de esa forma. Pero mis hermanos, el Dios de los ejércitos lo detuvo. Y aquí quiero hacer una salvedad. No fue porque Josué lo hubiese dicho, porque ya estaba establecido. Me explico. Porque es que de aquí se pegan muchos eh, hombres para decir que Dios tiene que hacer lo que yo diga. Porque como lo hizo con Josué, también tiene que hacerlo como yo diga. No, mis hermanos. Realmente tenemos que ver siempre por qué Dios lo hizo, para qué Dios lo hizo. Ahora bien, la pregunta sería, ¿lo puede volver a hacer? Todas las veces que quiera. Es más, estudiando sobre el tema, hay unas horas perdidas en el tiempo, y no es broma. Hay unas horas perdidas en el tiempo. Así como existe un año bisiesto, así hay unas horas perdidas. En los años, casi siempre en los cambios de siglo, o en los años que terminan de 2000, de 1999 a 2000, siempre buscan intentar cuadrar eso y no han podido. Pero es y fue real, porque Dios así lo quiso, porque sabía que era el propósito de él, no porque Josué lo hubiese pedido. Quitemos a Josué del acto y pongamos a nuestro Dios, el que pelea por nosotros, que realmente Cristo, así como lo vimos al principio, que se le apareció allí en 5:14, le dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Él fue quien hizo este milagro. ¿Por qué lo hizo con Josué? ¿Por qué no lo hace con nosotros? Mis hermanos, cualquier cosa puede suceder cuando Dios responde en relación con su lealtad y su fidelidad al pacto hecho con los seres humanos. Su respeto a su palabra de un pacto se mantiene, aún en medio de circunstancias adversas. Él dijo y lo hará. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Y no lo vamos a ver, mis hermanos. Mis hermanos, Jehová no respondió a la oración porque esta fuera muy elocuente, muy poderosa, o debido a quien la hacía. No, él respondió porque Jehová combate y pelea por Israel y aún lo sigue haciendo. Mis hermanos, tenemos que recordar que nosotros tenemos un propósito eterno, que tenemos que ser obedientes a lo que Él nos dice. Los cananeos que venían subiendo por las laderas desde el occidente de Gabaón estaban viendo hacia el oriente el sol cegador sobre ese Gabaón cuando empezó la batalla. Qué ventaja tan grande, qué ventaja tan grande. Yo no sé si alguna vez les ha pegado el sol de frente. Otros dicen que sencillamente la luna, el no caer, el no estar la luna ahí, sencillamente les daba refresco estos, a los hebreos. Mis hermanos, debemos recordar que al momento de orar primero ocurre porque se espera que sea la oración la que determine la acción de Dios, de su voluntad, de su fidelidad. Mis hermanos, tenemos que ser fieles a lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que nos enseña. Por eso dice versículo 15, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned
hombres junto a ella para que los guarde. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestro enemigo y heridles la retaguardia sin dejar entrar en sus ciudades, porque Jehová, vuestro Dios, los ha entregado en vuestra mano. Mis hermanos, nosotros tenemos hoy, Efesios capítulo 6 nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Mi enemigo no es mi esposa, mi enemigo no son mis hijos, mi enemigo, dice la Biblia, son principados, potestades. Ellos son mis enemigos. ¿Qué pasa con esa batalla? Que sencillamente yo tengo que pelearla en oración, cambiar yo, que la primera persona que cambie sea yo. Ay, pero es que ya no quiere cambiar. No, dice la Biblia que Dios nos va a entregar todas aquellas cosas que Él desea para nosotros. Así lo hizo con Israel y así lo va a hacer. Por eso termina el capítulo, en versículo 28, dice que en aquel día, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey, por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía. Y de aquí para adelante, versículo 28, con todo lo que en ella tenía vida, se repite en versículo 29. Perdón, versículo 30. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida. Versículo 32. Con todo lo que ella tenía vida. Versículo 36. Con todo lo que en ella tenía vida. Y el versículo 40 dice, hirió pues Josué toda la congregación de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Mis hermanos, tenemos que ser obedientes. Hoy Dios no nos está diciendo vayan y peleen esa guerra. Nos está diciendo es oren confiadamente que el Dios de los ejércitos tiene el control de esta situación. Él tiene el control, nada se le ha salido de su control, pero hermano, es difícil. Amén, amén, hermano, es difícil, muy difícil, pero siempre lo digo, lo más fácil es confiar en Dios. Lo más difícil es que mis pensamientos pasen por encima de la voluntad, del propósito eterno de Dios. Si tenemos problemas así de grandes, cuán grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, sentado en su trono, rodeado de luz, nuestro buen Jesús está gobernando. Él no creó y se fue. No, mis hermanos, Él tiene el control, lo tiene en la guerra. Mis hermanos, la Biblia nos muestra que tenemos la victoria, tenemos la seguridad de la conquista. Victoria en Cristo, conquista de nosotros mismos. El proverbista dijo, mejor es aquel que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad fortificada. Quiero ver cambios en mi vida, tengo que cambiar mi persona, mi accionar, mi lenguaje, mi todo. ¿Fácil? No. ¿Imposible? Tampoco. No, no lo es. Josué empezó a realizar una serie de ataques rápidos, rápidos. Nosotros tenemos que actuar rápido, mis hermanos. Debemos recordar que el libro de Josué es un testimonio que tiene una intención teológica. Histórica, sí, pero teológica. Mis hermanos, si nosotros aprendemos a confiar en Dios como lo hizo Josué, ¿saben? Acompáñenme por un momento a primera a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses. Capítulo 5. ¿Qué tal si nos aprendemos este versículo? Versículo 18.
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El tributo pertenece al Señor por todas las victorias. Mis hermanos, Dios nos dice hoy, seamos agradecidos. Pero es que seamos agradecidos. Me puse a estudiar la palabra en el griego de todo y busqué por todos los diccionarios, lexicones, por todos. Y la palabra todo significa todo. Estoy pasando por una situación difícil. Demos gracias. Es que mis hijos, demos gracias. Es que mi esposo, demos gracias. Es que mi esposo, demos gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero es que está lloviendo. Gracias, Señor. Pero es que solamente hay agua de panela y pan. Uy, yo prefiero 1000 veces una agua de panela con pan. Gracias. Mis hermanos, qué tan agradecidos somos con el Dios que pelea nuestras batallas. Nosotros no sabemos qué batallas se están librando en el ámbito espiritual. No las conocemos. No las conocemos. Pero de algo estoy completamente seguro. El Dios de los ejércitos pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Solo te dice, dad gracias en todo. ¿Se imaginan nosotros poder llegar allá al cielo y pedir el video, Señor, yo quiero saber de cuántas cosas me guardaste? Uf, yo no quiero saber cuántos pecados tuve, yo no quiero saber cuántas malas, no, yo quiero saber de cuántas cosas me guardaste y en cuántas fui agradecido. Es que yo tenía un viaje mañana para San Andrés y se vino un diluvio, llegó el COVID. Hermano, gracias Señor, porque ¿de qué me guardaste? De esas llamadas a las 3 de la mañana y uno se despierta y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aló, ahí venden pizza? Uy, hermano, no me haga eso, no me haga eso, pero usted ¿por qué va a hacer una cosa de esas? Y ¡pum! Le tira el teléfono. Y Dios te dice, ¿qué tal si charlamos los dos? Dad gracias en todo. Cuán agradecido eres, mi hermano. Cuán agradecida eres, mi hermana. Cuánto de Dios hay en nosotros. Mis hermanos, reflexionemos, porque realmente lo que estamos viendo no es historia, es la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Salmos 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, nada, nada. Lo vimos en el Salmo 90, Señor grande, maravilloso y eterno, por siempre y para siempre es tu fidelidad. Lo cantamos, tu fidelidad es pequeña. Y lo repetimos, pequeña es tu fidelidad. Doy gracias a Dios por el talento que le ha dado Dios a mi hermano Alejo para que nos diga en canciones como es. Comencé diciendo algo, nunca pongamos al nivel de la palabra de Dios nada, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero tenemos que ser agradecidos por ella. Amén. Mis hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por esa hermosísima noche de lluvia, Señor. Gracias, Señor, porque por este sector llueve, porque la tierra es limpiada, Señor, porque sabemos perfectamente que tu lluvia, Padre, llega a nosotros para que nos abracemos en ti. Señor, tú eres quien pelea nuestras batallas. Reconocemos, Señor, que hemos fallado al pensar de que somos nosotros quienes, si no lo hacemos, no logramos. Pero tú nos enseñas que si Jehová no edifica la casa, en vano, Señor, trabajan los que la edifican. Padre, gracias por estos días.
Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por los talentos que le han dado. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo. Gracias, Señor, por nuestra alcaldesa. Gracias, Señor, por nuestro presidente. Y, Señor, perdónanos si en algún momento hemos hablado mal de ellos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Dios los guarde, Dios los bendiga. Ujú.